Ahora. Estoy muy contento en el día de hoy porque me toca predicar de algo que para nosotros, para nuestra fe, es apasionante, digamos. Yo estoy realmente muy apasionado por el Evangelio de Jesucristo. Y a mí me gustaría explicar algunas cosas del Evangelio de Jesucristo que como hijos de Dios, y por ahí si hay alguien que me está escuchando que todavía no ha abrazado la fe en el Señor Jesucristo, pueda entender. Todos nosotros debemos ser, déjamelo decir así, expertos en el Evangelio. El Evangelio es, por así decirlo, o por encontrarle una manera de explicarlo, es vital para nuestras vidas. Es vital para nuestra fe. Sin fe y sin Evangelio, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Literalmente muertos. A los ojos de Dios, muertos. Oscuros, enterrados en lo más profundo de la decadencia humana. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo ha hecho de nosotros personas dignas. Y eso es extraordinario, porque si hay algo que dignifica al hombre y a la mujer, es el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, hay muchísimas cosas que dignifican la vida de las personas, que tienen que ver con los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho de los niños, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la dignidad. Pero realmente lo que termina de dignificarnos como seres humanos, como hombre, como mujer, es el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo hace de nosotros una transformación fundamental. Es la transformación a nuestro estado original. Usted sabe que cuando una cosa es modificada y no es original, pierde su valor. ¿Sabe eso, no? Digamos, si usted tiene, por ejemplo, no sé, un auto y tiene un montón de cosas que no son originales, ¿el auto vale como si fuese original? No. Bueno, y así con cada una de las cosas, ¿no? Si usted tiene un reloj importante, ¿no? De esos relojes, el reloj caro, pero resulta que tiene piezas que no son originales, y bueno, el reloj no vale lo que. Si usted tiene no sé, por decir algo, un Rolex, por decir un reloj carísimo, pero la mitad de sus piezas no son originales Rolex, ¿vale lo que vale un Rolex? No, claro que no. Entonces, y así con cada una de las cosas. Cuando compramos, por llevarlo a algo más cotidiano, ¿no? Cuando compramos unas zapatillas y usted se entera de que no son originales, ¿valen lo que valen las originales? No, claramente no. Digamos, cuando algo ha sido modificado, cuando algo no es original, pierde su valor. Y eso es lo que le ha pasado al hombre y a la mujer. La versión original del hombre, creada por Dios, ha sido destruida, corrompida por algo que la Biblia llama pecado. Y eso nos ha devaluado como personas. Y tal es así, que no solamente, digamos, ese sentimiento que nosotros tenemos de estar devaluados, es propio de nuestra oscuridad, de nuestros pecados. Y no solamente es así, sino que aparte, como seres humanos, nos devaluamos los unos a los otros, ¿no? Nos bajamos el precio. Cuando hablamos de los otros, le bajamos el precio simplemente. ¿O no? En términos generales es así. Porque eso es porque es el pecado, estamos corrompidos, nuestra mente está corrompida. El Evangelio de Jesucristo viene a transformar eso, viene a llevarnos a un estado original, un estado de como Dios pensó la vida de cada uno de nosotros. Por algo dice la palabra de Dios que el Evangelio de Jesucristo agarra nuestra vida y la transforma, nos hace renacer. La palabra de Dios enseña que el Evangelio de Jesucristo te recrea, te vuelve a crear. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Me gusta esa palabra de recrear, porque lo que está planteando Dios no es una vida mejorada, ¿no? Lo que propone el Evangelio de Jesucristo no es una vida mejorada, es una vida nueva. Es recrear, volver a crear. Hay tanto poder en tu salvación. Hubo tanto poder, Dios usó tanto poder para transformarte y salvarte. Quizás el mismo o más que utilizó para crear el universo. Porque volvió a crear una persona en vos. Te recreó. ¿Lo puedes creer? Y el Evangelio de Jesucristo es, en ese sentido, vital para cada uno de nosotros. Para todos los que hemos sido recreados, para todos los que hemos sido transformados, para todos los que podemos vivir la misma vida de Cristo. Porque esa es la propuesta, ¿no? Vivir la vida de Cristo. Estar unidos de manera definitiva al Hijo de Dios, y eso es salvación. Estar unidos, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una recreación.
Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si está unido a Cristo, y de eso se trata el Evangelio, estar unido a Jesucristo, para ser transformados. Pero, dicho todo esto, y yo podría hablar con un café por medio de horas de esto, porque realmente me atrapa de una manera, me sorprende el amor de Dios, me sorprende, no puedo terminar de procesar y de estar sorprendido por ese amor tan inmerecido que Él tiene para con cada uno de nosotros. Porque si somos brutalmente sinceros con nosotros, ninguno de los que estamos acá merecemos que Dios nos haya amado así. Y eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios. Misericordia es una palabra interesante, porque misericordia, la etimología de la palabra, usted sabe lo que significa la etimología, ¿no? La etimología es el origen de la palabra, de dónde viene. Misericordia es una palabra compuesta que tiene dos palabras componentes. Una es miseria y otra es acordarse. Misericordia, ¿no? Acordarse de la miseria, eso significa misericordia. Dios se acuerda de que somos miserables, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios tiene misericordia de nosotros, implica de que Él me mira y se da cuenta de que realmente soy miserable. Ha sido misericordioso con nosotros, se acordó de nuestra miseria para transformarnos. Y en ese sentido, el Evangelio de Jesucristo es una fe de rescate. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Porque esto debemos aprender. El Evangelio de Jesucristo es una fe, o como alguien dijo por ahí, es una religión de rescate. Y de hecho, es la única fe sobre la tierra, que hay mucha fe, hay muchas expresiones religiosas, pero la única fe de rescate es el Evangelio de Jesucristo, porque de eso se trata el Evangelio, de un rescate. Usted y yo, en miseria, y Dios teniendo misericordia, ¿te acordás qué significa misericordia? Acordarse de la miseria y rescatándonos. Si yo tendría que contar fácil que es el Evangelio de Jesucristo, diría eso. Es una fe de rescate, un plan de rescate. Casi que se podría hacer una película de acción con esto. Podríamos hacer una serie de acción, porque es Dios ideando un plan maravilloso para rescatar a personas como usted y como yo, inmersas en la miseria, inmersos en el pecado y condenados a muerte espiritual eterna. Y Dios, en su amor, idea un plan de rescate para cambiar esa realidad, para hacer nuevas todas las cosas, para recrear tu vida, la tuya y la mía. Eso es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo soluciona la problemática espiritual del hombre y la mujer. Y a mí me gustaría repasar cuáles son los 3 hitos más importantes de la problemática espiritual que el Evangelio de Jesucristo vino a solucionar. Y esto lo tenés que saber, hermano. Lo tenés que conocer, lo tenés que aprender, lo tenés que abrazar y se lo tenés que explicar a tus amigos. Porque el hombre y la mujer tienen una problemática espiritual muy complicada, tan complicada que merece un rescate, y usted debe conocer esa problemática, porque aparte es parte de tu historia, porque vos tuviste ese problema. Usted debe conocer esa problemática y saber que el Evangelio de Jesucristo es la solución a esos problemas, porque hay un montón de gente, amiga tuya, familiares tuyos, vecinos tuyos, que están en esa problemática y necesitan esa misma solución. ¿Le interesa el tema? La problemática espiritual del hombre y la mujer está en 3 ejes. Hay una problemática espiritual que tiene que ver con la separación, y ya voy a volver sobre esto. La separación de Dios. El hombre y la mujer están separados de Dios. Ese es el primer eje de la problemática espiritual. Si nosotros estamos separados del Creador, ya tenemos un problema grave. Porque es vital para el hombre y la mujer
que han sido creados por Dios, están en relación con su Creador. Ahora, el primer problema que tenemos es que hemos sido separados de Dios. Y ahora voy a hablar sobre este tema. El segundo eje de la problemática es un tema de esclavitud. Porque el hecho de estar separado de Dios nos metió en un proceso de esclavitud. Usted sabe lo que es un esclavo, ¿no? ¿Sabe? Y tiene claro que es un esclavo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos lejos de Dios. Si no estamos con Dios, estamos esclavos de Satanás, del pecado. Y ya voy a hablar sobre este punto. Así que el primer punto es un tema de separación. El segundo problema grave que tenemos es que estamos en estado de esclavitud. Y el tercer punto es un tema de eternidad. Y es el sobre el que menos se habla. Pero yo quiero contarles a todos que hay una eternidad. No se termina cuando vos cerrás los ojitos acá, te entierran 3 metros abajo de la tierra. No termina ahí. No es como dicen por ahí, se acabó, muerto el perro, se acabó, como dicen. No, no es como eso. No. Hay eternidad. Dios nos ha creado a nosotros eternos. El problema es, ¿dónde vas a pasar esa eternidad? Así que la problemática del ser humano, la problemática espiritual, tiene 3 ejes. Uno es la separación, otro es la esclavitud y otro es el problema de la eternidad. ¿A dónde vamos? Y el Evangelio de Jesucristo viene a resolver estas cuestiones. Yo quiero leer 3 pasajes que me gustaría que consideres conmigo. ¿Tenés tu Biblia? ¿Te animás a buscar 3 pasajes conmigo? El primero que quiero que leamos está en Romanos. Capítulo 3, está todo cerca de Romanos, así que vamos a leer por ahí. Si encontrás Romanos, lo vas a encontrar. Romanos, capítulo 3. Aparte que estamos hablando de fe de rescate, y cómo el Evangelio de Jesucristo nos rescata de esta problemática espiritual. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23 y 24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios le ofreció como sacrificio de expiación o de rescate, que se recibe, ¿cómo se recibe? Por la fe en su sangre, para demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Así que quiero que tengas en cuenta este versículo, Romanos 3, por cuanto todos los pecados pero por su gracia somos justificados. Así que quiero que busques Romanos 6, 23. Perdón, habíamos leído el 24, pero me gustaría que leamos también el 23 del capítulo 3. Ahí estaba, me había perdido en ese versículo, el que lo tenía mal marcado. Dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente, por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 6, 23, me gustaría que lean conmigo también, ahí una vuelta a la página, y espero no equivocarme esta vez con la cita. 6, 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y me gustaría que vayas hacia tu izquierda en Juan, en el Evangelio de Juan, si vas un par de libros para atrás, Juan, en el capítulo 14, vamos a escuchar a Jesús diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, un pasaje extraordinario que es Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. ¿Lo tiene? ¿Alguien puede decir amén? Bueno, 3 problemas espirituales, 3 problemáticas que el Evangelio de Jesucristo viene a solucionar. El primero es la separación. La palabra de Dios nos dice que nuestros pecados nos han alejado de Dios. Esto está relatado desde que el hombre es hombre, está relatado en el origen. Si vos lees Génesis vas a ver que Dios crea al hombre en perfecta comunión con el hombre y la mujer, pero el hombre decide darle la espalda a Dios. Y a partir de ahí hay un quiebre de separación. Dice que nuestros pecados han levantado una separación entre Dios y nosotros. El pecado nos ha alejado de Dios.
Dios es absolutamente santo, no soporta el pecado, y nosotros al haberle dado la espalda a Dios, lo que ha sucedido con nosotros es que eso nos ha alejado de Dios. El pecado nos ha alejado, nos corrompió y nos alejó de Dios. Y cuando te alejas de Dios, cuando vos te alejas de la luz, ¿cuál es la causa? Ahí está, va al colegio, estudia física. Si te alejas de la luz, ¿qué pasa? Te oscureces. Y esa es la historia de nuestra vida, cada vez un espiral de más y más oscuridad, y los que hemos caído bajo y hemos mordido la tierra sabemos muy bien de qué estamos hablando. ¿Es así o no? Es así. El Evangelio de Jesucristo viene a solucionar este problema. Dice, por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Pero, los grandes peros de la Biblia, ¿no? Pero son justificados gratuitamente por la fe en la sangre de Jesucristo. Así que eso viene a solucionar el gran problema de la separación. El Evangelio de Jesucristo nos viene a religar con Dios, volver a unir con Dios. ¿Ustedes saben qué significa la palabra religión? La palabra religión viene de la palabra religar, que es volver a unir, volver a ligar. Eso significa, es Jesucristo el que nos vuelve a unir con Dios. Por eso, la palabra de Dios dice que Jesucristo es nuestro pontífice. Interesante. ¿Qué significa la palabra pontífice? La palabra pontífice significa constructor de puentes. Eso es un pontífice, constructor de puentes. Es Jesucristo el constructor del puente, el que nos vuelve a religar. Es nuestra religión. Es quien nos une. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es el camino al Padre, el puente al Padre. Es decir, que el primer problema está solucionado por el Evangelio de Jesucristo. La separación la soluciona Jesús. El segundo problema que habíamos tocado es el problema de la esclavitud. La palabra de Dios nos explica que aquellos que obedecen al pecado son esclavos del pecado. Y esa ha sido nuestra realidad. Desde que le dimos la espalda a Dios y nos metimos en la oscuridad, nos hemos transformado en esclavos del pecado. El diablo viene y nos endulza el oído y nos dice, bueno, vos no sos un esclavo, en realidad vos hacés lo que vos querés. Pero es mentira. Estás terminando haciendo lo que él quiere, porque sos esclavo del pecado. Dice la palabra de Dios, aquello bueno que quiero hacer es lo que no hago, y lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Te pasa o no te pasa? A mí me pasa todo el tiempo. Hay un montón de cosas buenas que quiero hacer, pero esas no me salen. Y un montón de cosas malas que no quiero hacer son las que termino haciendo. Y el mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Veo que hay una ley en mis miembros que es la ley del pecado. Lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Sí? Soy esclavo del pecado. ¿Alguien puede dejar de pecar acá? No. ¿Alguien lo ha logrado? ¿Lo intentás o no? ¿Y lo lográs? La mayoría de las veces no. Estás en victoria cuando estás con Jesús. Y por eso Jesús viene a solucionar este problema. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado no solamente te esclaviza, sino que aparte te mata. El pecado te mata. Y no solamente te va a matar y te va a enterrar en lo más oscura de la miseria humana, sino que aparte te va a condenar por toda la eternidad. Y el Evangelio de Jesucristo viene a transformar esa realidad. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Así que para todos los que hemos estado esclavizados en el pecado, la solución al problema de la esclavitud se llama Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Primer punto, lo resuelve Jesús. Segundo punto, lo resuelve Jesús. El Evangelio de Jesús. Es Él nuestro puente que me lleva al Padre para volverme a iluminar. Y una vez que estoy iluminado, que soy nueva creación, que soy nuevo, me da la victoria sobre el pecado. Ya no más esclavo del pecado, aunque sigo con luchas, pero nunca más esclavo del pecado, porque ahora soy libre en Cristo Jesús. Y el tercer punto es la eternidad. Porque la palabra de Dios dice que a todos los que la rechazaron, Dios los va a alejar definitivamente de su presencia. Los va a alejar definitivamente de su presencia.
Es decir, que la eternidad, el problema de la eternidad, el problema de la condenación, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la resurrección y la vida eterna. La única solución para nosotros y para nuestra eternidad es el Señor Jesucristo. 3 problemas que se resuelven con una solución. El problema de la separación lo resuelve Jesús. El problema de la esclavitud lo resuelve Jesús. Y el problema de tu eternidad lo resuelve Jesús. Yo quiero decirte que no hay alternativa. Es Jesús o la condenación eterna. Y ese es el evangelio de Jesús. De eso se trata. De una fe de rescate. Estábamos en problemas y Jesús nos viene a rescatar. Yo quiero terminar. Porque intentaba ser corto con todo esto, pero estoy muy apasionado por lo que Jesús hizo por mí. Y te pido disculpas por eso, pero quiero decir algo. Yo sé que muchos de los que están aquí han abrazado la fe en el Señor Jesucristo. Quizás alguien que me escucha o me ve en el video de hoy todavía no lo ha hecho. Pero yo quiero contar que es la única alternativa que hay. No hay alternativa a Jesús. No se puede ser feliz sin Cristo en tu corazón, sin una verdadera religión, sin ser parte de esta fe de rescate, sin dejar de ser rescatado. No se puede. Porque necesitas este rescate. Pero tengo una advertencia para hacer a todos, que es la misma advertencia que nos hace el Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesús tiene un costo alto. Y muy por el contrario de lo que muchas veces hemos escuchado, de que esto es gratuito, y es verdad que es gratuito, porque no tenemos que pagar nada. Yo quiero decirte que sí, tiene un costo altísimo. Porque tu verdadera salvación va a depender de un verdadero compromiso con Jesús. Jesucristo o la nada misma, no hay alternativa, es Jesucristo, pero seguir a Jesús implica renunciar a todo. Descreer de todo. Dejar todo de lado para creerle solamente a Jesús. Usted tiene que abandonar toda su fe en cualquier otra cosa, hasta en usted mismo, para seguir a Jesús si quiere la salvación de Jesús. El mismo Jesús dijo, ningún rey que va a ir a la guerra antes no se sienta y analiza si puede hacerle frente al otro rey con su ejército. Está analizando los costos. Nadie que va a construir una torre no se sienta primero y hace la cuenta a ver si tiene los ladrillos que necesita para hacerla, porque tiene su costo. El Evangelio de Jesucristo tiene un costo altísimo. Y yo quiero advertir de esto, porque esto no es para tibios. La palabra de Dios dice que el cielo lo arrebatan los valientes. Esto es para valientes, para personas que estén dispuestos a renunciar a todo para seguir al Señor Jesucristo. ¿Usted está dispuesto? ¿Está dispuesto a renunciar? No me conteste, le pregunto, ¿está dispuesto a renunciar a todo? A toda creencia, a todo, para seguir al Señor Jesucristo. Yo le invito a que lo haga, porque no tiene alternativa. Es el Señor Jesucristo. O su problemática espiritual en estos 3 niveles, separación, esclavitud y eternidad, no van a ser nunca resueltos. Así que, única alternativa, ¿quién es? ¿Tiene un costo alto? ¿Cuál es? Renunciar a todo y seguir al Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Aprendió esto? ¿Lo va a poder explicar? ¿Toma el compromiso de contárselo a alguien? Hay gente cerca suyo que lo necesita. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar.